Buenas, nosotros somos el equipo número 4, conformado por Alejandra García, Karina Montelongo y su servidor, Kevin Carrillo. Nosotros vamos a hablar sobre la conservación integral. La conservación integral debe de existir en una empresa dentro de un marco económico que proporcione la productividad esperada en los departamentos de producción y conservación, por lo que se realiza un diagrama que funciona como módulo que atiende las actividades de conservación en la empresa. A continuación podemos observar el módulo, en donde en primer lugar tenemos a la jefatura de conservación, pasando después por el centro de planeación y control. Ambas entidades se basan específicamente en la estrategia de conservación. Posteriormente podemos observar lo que es la conservación contingente y la programada. Estas son más de opciones tácticas. Ahora voy a hablarles más específicamente de estas funciones generales del módulo. La jefatura de conservación, como su nombre lo indica, administra todas las operaciones de conservación, asegurándose que los recursos de la empresa estén otorgando la calidad de servicio esperado. En el centro de planeación y control se busca planear, controlar y programar todas las operaciones administrativas y técnicas que deben de realizarse en la jefatura. La conservación contingente es atender de forma inmediata todas las emergencias que se presenten en los recursos vitales e importantes en la empresa. Y por último, está la conservación programada, la cual busca atender de forma programada todas las labores de preservación y mantenimiento de los equipos, construcciones e instalaciones de la empresa. Para la integración de este módulo es necesario en empresas pequeñas y micro que una persona realice varias actividades, siempre y cuando éstas sean afines. Por ejemplo, la conservación contingente puede realizarlo el mismo personal de la conservación programada. Por otro lado, para las empresas medianas y grandes, sí es necesario crear más de un módulo adaptado a las necesidades de las entidades de trabajo. En este módulo deben existir las funciones estratégica y táctica, que ya habíamos dicho anteriormente. Bueno, como mi compañero Kevin ya les habló del modelo propuesto para la conservación integral, yo les voy a hablar de que este modelo debe de contemplar enfoques administrativos y técnicos, además de que se debe de basar en 4 principios que deben de ser como políticas del departamento. El primer principio es de que nos dice que los planes de contingencia deben de tomarse como prioridad ante cualquier otra labor de la empresa. El segundo principio nos dice que para los planes de contingencia, así como para los proyectistas de rutina y los que van a realizar las órdenes de trabajo, debe emplearse solamente personal altamente calificado y experto en el diagnóstico. El tercer principio nos dice que para los labores de conservación programada se debe emplear personal con habilidades manuales. Y el último principio nos dice que toda intervención debe basarse en un diagnóstico. Este diagnóstico debe ser con análisis y pruebas minuciosas visto desde el punto del usuario o de la persona que está operando ahí la máquina. El Centro de Planeación y Control elabora el inventario de todos los recursos que se atienden para su conservación. Este desarrolla los planes de contingencia y las rutinas. Con este módulo opera a partir de 5 funciones generales de la conservación. Bueno, la primera función general es la conservación de la contingencia, que es la CCC. Luego se encuentran entre rutinas de conservación, que es la CPB, que es la conservación preventiva en recursos vitales. La segunda es la CPI o tercera función, es la conservación preventiva en recursos importantes. La tercera rutina es la CCT, que es la conservación correctiva en recursos triviales. Y por último, de las funciones generales de conservación está la CPA, que es la conservación de las anomalias. En
La atención a la conservación de contingencia nos habla de cómo se va a proceder a atender o cómo se va a ejecutar el plan de conservación en una contingencia. En primer inicio está el reporte de la máquina forense. Esta es hecha por el usuario o por la persona que está operando la máquina y esta reporta al centro de control y planeación que el servicio ha dejado de tener su calidad. El siguiente que dice es el registro de datos e información. Bueno, en este registro de datos e información se saca una cosa que se llama la tarjeta de la máquina o un archivo de la máquina en donde se encuentran los datos de quién es el responsable de la máquina. Después de esto se le informa al coordinador, mientras el coordinador va diagnosticando, como viene en el cuadrito de abajo, el terreno y las tareas que se deben de realizar. El responsable se encarga de reunir los recursos que se han propuesto para este plan de contingencia, y estos recursos son humanos, físicos y técnicos. Cuando el coordinador cuenta ya con su diagnóstico y con los recursos que reunió el responsable, se pasa a ejecutar el trabajo y se rehabilita el servicio. Cuando aquí sigue el cuadrito de acá abajo que dice comprueba la fiabilidad y se entrega a la máquina. A esto nos determinamos que al terminar el responsable de hacer estas tareas, el responsable le entrega al usuario la máquina con el servicio rehabilitado, que por eso está la flechita para acá que dice que se recibe de conformidad. Bueno, cuando se da eso se pasa a elaborar la orden de trabajo e informe. Cuando se está elaborando la orden de trabajo correspondiente al trabajo que se ejecutó y a los recursos que se usaron para puede que existan algunas anomalías. Si se fijan, ahí viene elaborar orden de trabajo, luego está la orden de trabajo y acá viene un rombo que nos dice ¿existen anomalías? Si no existen anomalías, así se entrega la orden de trabajo. En caso de que existan anomalías, ya ven que acá vuelve a aparecer mi rombo, es que lo partimos en dos porque no cabía. Se elabora un reporte y si se fijan, este es el reporte de anomalías. Para arreglar estas anomalías y para elaborar este reporte, esto lo hace el Departamento de Conservación Programada. Bueno, acá me voy a regresar a donde dice orden de trabajo y lo dice revisa y aprueba la orden de trabajo. ¿Quién revisa y quién aprueba la orden de trabajo? Esto lo hacen los proyectistas del Centro de Planeación y Control, que ya les había dicho que en los principios nos decían que debían de ser personas expertas en el diagnóstico. Cuando ya es revisada, aprobada, se pasa a la orden de trabajo y se le agregan los reportes de las anomalías que ya mencioné, que esto los hacen los de conservación programada. En eso se actualizan los datos de la máquina y lo que corresponde ahí abajo que dice reporte de anomalías. Para este reporte de anomalías se elabora una orden de trabajo específica para el reporte de anomalías. En esta orden de trabajo se ejecuta la orden de trabajo y se informa. Y todo esto vuelve a ser revisado por los proyectistas del Centro de Control de Planeación. Bueno, cuando ya han sido revisados y aprobados y ha pasado todo este trámite y dice actualización de datos, esta actualización de datos se refiere a que se vuelve a actualizar los datos en la tarjeta máquina que ya les había mencionado. ¿Porque sirven para qué? Pues para si la máquina llegara a volver a presentar una contingencia o otro tipo, una anomalía, como sus antecedentes para ver qué se debe de proceder. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la conservación rutinaria, las cuales son las labores programables diarias, como lo son la conservación preventiva en recursos vitales, la conservación preventiva en recursos importantes y la conservación preventiva y correctiva en recursos triviales. El Centro de Planeación y Control hace una programación anual como de los proyectos que se van a realizar durante este lapso de tiempo en ciertas empresas y de los recursos con los que disponen. Una vez ya teniendo esto, se envía a las oficinas de conservación programada, las cuales se encargan de recolectar toda la información necesaria.
o documentación, como lo son las rutinas, los manuales técnicos y los programas de visita. Una vez que se tiene esto, se manda o se asigna como un programador, y se encarga como de separar los trabajos y asignarlos a cierto trabajador junto con los recursos. Una vez que ya se tiene el proyecto, se manda la información hacia control. El control lo que hace es hacer como una planeación a grandes rasgos y se manda a un programador. Una vez ya realizada esta tarea, los trabajadores tienen que realizar como los respectivos trabajos que se les asignó, y cada que ellos hagan como un movimiento lo tienen que registrar, ya sea en caso de que falle o que vaya bien, todo tiene que ser registrado. Una vez ya terminado el trabajo, se envía a control, y control lo que hace es como aprobar y revisar que todo se haya hecho de la manera correcta, y una vez que esté aprobado se manda al banco de datos. El banco de datos lo que hace es que junta la información como desde el principio, o sea, desde que se asigna el proyecto hasta que ya se aprueba, o sea, lo junta y lo archiva en una documentación. Ahora vamos a hablar acerca de la conservación por anomalías. Cada que se detecte como una anomalía en ciertas máquinas o a lo largo como del proyecto, debe ser reportada por escrito al banco de datos del Centro de Planeación y Control, el cual te asigna como unos pasos a realizar dependiendo del problema. Una anomalía se puede encontrar como por 3 casos, que puede ser por agentes agresivos o de mérito del recurso. Esto quiere decir que sigue funcionando y sigue trabajando, pero no de la manera más óptima, sino que es como muy apenas funciona. Entonces, bueno, el segundo lo que hace es que cuando ya se apaga la máquina para reparación, se suspende el trabajo, o sea, como que se corta de raíz para que haya una reparación. Ese es el segundo. Y el tercero es una vez que ya se paró la máquina, que ya está programada un mantenimiento, vaya, que no se cuente con los elementos necesarios, o sea, con los materiales o así. Como ya había dicho anteriormente, todas estas se deben como especificar de manera escrita para llevar un orden y un control. Esto creo más que nada es para en caso que en el futuro como vuelva a pasar la falla, que ya se tenga un registro, y también para administrar como los recursos, o sea, el dinero que se gasta, los materiales que son utilizados, y pues que quede registrado de si cierto día se paró la máquina, pues porque no siguió funcionando y porque tenemos como pérdidas en la producción. O sea, todo eso debe llevar un registro, y igualmente todo se aprueba y se junta la información para guardarla en un archivo específico.